En el nombre santo, divino y poderoso de mi Señor Jesucristo, quiero presentarme en esta hora. Yo soy el hermano Higinio Rodríguez Estrada. Vivo en Ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, en una colonia que se llama Bosques de la Tarahumara. En esta hora yo quiero presentarme ante ustedes para hablarles de las grandes misericordias de Dios. Quiero decirles que Dios hizo un milagro extraordinario en mi persona, como transformando mi vida, sacándome del vicio, sacándome de la corrupción, ponerme en su camino. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es, hermanos, que nosotros vivamos siempre al margen de la palabra de Dios. Dios nos ama tanto que ha dado a su Hijo unigénito. Dice su palabra para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. En esta hora yo quiero decirles, amados hermanos y amigos, que Dios ha hecho una obra especial en mi vida. Él vio mi condición cuando yo estaba perdido en vicios, en toda clase de perversidades. Sin embargo, Dios vio mi condición porque Él me ama. El tema de esta tarde, de lo que yo les quiero hablar, es que el propósito de Dios para todos los hijos de Dios. Dios quiere que siempre vivamos, siempre adorando el nombre de nuestro Creador, porque Él es nuestro Creador. La Biblia dice, Él nos hizo a nosotros mismos y no nosotros a nosotros mismos, sino que Dios en su infinita misericordia, un día, dice la palabra de Dios, se puso el Señor y se puso, hermanos, y escogió lo mejor del barro. Óigalo muy bien, escogió lo mejor del barro, y hermanos, comenzó a transformar, hermanos, un monito. Conformó, hermanos, a transformar un monito, y la Biblia dice que Él nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Permítame leerle este hermoso texto de la palabra de Dios, donde dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a imagen, conforme a nuestra semejanza. Y Dios, hermanos, formó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Cómo, hermanos? Dice que Él buscó del mejor barro, porque, hermanos, la obra de Dios siempre es perfecta, y ha sido perfecta y siempre será perfecta. Entonces, aquí en el texto que leímos dice, hermanos, que Él nos hizo a su imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando hubo formado, hermanos, este monito, dice, hermanos, que Él lo revisó por todos lados, y como era imagen y semejanza de Él, dice, hermanos, que cuando ya lo revisó, dice que Él, hermanos, dio el soplo de vida, y aquel monito, hermanos, cobró vida. Y, hermanos, ese monito, hermanos, cobró vida y fue, hermanos, la creación de Dios. Y, hermanos, Dios, hermanos, en su infinita misericordia creó al hombre. El propósito, hermanos, de crear al hombre es, hermanos, que el hombre, el ser humano que Él había creído, lo creó, hermanos, con el propósito, el tema que dijimos. El propósito de Dios es que el ser humano, hermanos, adorara a su creación, a su creador, que adorara a su creador. Y, hermanos, por todo el amor que Él tenía, hermanos, para su creación, dice la palabra de Dios que Él creó, hermanos, hizo crecer un huerto, y, hermanos, colocó allí al ser humano que había creado, y, hermanos, allí lo creó. Dice que hizo, hermanos, crecer todo árbol que da buen fruto, toda hierba, hermanos, que es buena para comer, y, hermanos, allí colocó al hombre. ¿Cuál era, hermanos, el propósito de Dios? El propósito de Dios es que el ser humano, el que Él había creído, su creación que Él había hecho con sus manos santas, divinas y poderosas, hermanos, viviera en santa paz, que no le faltara nada. Había un privilegio tan hermoso de parte de Dios,
hermanos, que dice en su palabra que él, hermanos, venía todas las mañanas a visitar a su creador, a su creación, y hermanos, y lo visitaba y le decía: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Cómo estás? ¿Qué te falta? Y comentaba y hablaba con él. ¡Qué privilegio, hermanos! Poder hablar, hermanos, con su hijo, con su creación. Y hermanos, nada le faltaba al hombre, solamente, hermanos, que hubo algo muy especial. Él le dijo: de todo árbol puedes comer, de toda fruta puedes comer, de toda hierba que crece del campo, menos del árbol que está en medio del huerto del bien. Y hermanos, esto lo hizo el Señor para conocer, hermanos, a ver si el ser humano podía, aquella creación que Él había creído con mucho amor, con mucha misericordia, a ver si el ser humano tenía la capacidad para obedecer a Dios. Y hermanos, llegó un día, hermanos, en que el Señor vino, hermanos, a visitarlo y lo vio solo allí en el huerto del Edén. Y Él, hermanos, dijo: no es bueno, dice su palabra, no es bueno que el hombre esté solo. Y hizo caer sueño sobre Adán, y sobrevino, hermanos, el sueño a Adán. Y este hombre, hermanos, estaba dormido. Dice la palabra de Dios que el Señor extrajo una de sus costillas y formó, hermanos, una varona, y dijo: esta ya será llamada varona, porque fue tomada del varón. Y dice que le entregó al hombre y le dijo: aquí tienes una compañera, esta será una idónea para ti. Entonces, hermanos, comenzaron, hermanos, a vivir en aquel hermoso huerto donde todo era paz, donde todo era tranquilidad, donde moraba la presencia divina de Dios. Y fue hermoso, hermanos, cuando la palabra de Dios me dice, hermanos, que Dios iba y los visitaba todas las mañanas y les decía: ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Eva? Y hermanos, ellos contestaban y salían, hermanos, a recibir a su Creador. Pero hermanos, algo había que no estaba, alguien había que no estaba contento, y ese era, hermanos, Satanás, el enemigo de nuestras almas, del cual tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener, hermanos, distancia sobre esa persona. Entonces, hermanos, dice que la serpiente, hermanos, el enemigo se convirtió en una serpiente, vino y engañó a la mujer y le dijo: ¿por qué no comes de ese huerto? Y ella le dijo: porque Dios dice que el día que comamos de ese huerto, ciertamente moriremos. Y hermanos, el enemigo le dijo: no, eso no es cierto. El día que de ese fruto comas, ese día conocerás el bien y el mal y serás igual a Dios. Y la mujer tomó el fruto y lo comió y sintió delicioso, y no conforme con eso fue y le convidó a su marido. Por eso la Biblia, hermanos, nos registra y nos dice que la muerte entró por un hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios le había dicho a esta pareja que Él había creado: ciertamente el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Y hermanos, por eso digo que por allí, por un hombre entró la muerte. De allí viene la muerte para toda nuestra generación. Hermanos, pero también le puedo decir, en el nombre de Jesucristo, que también por un hombre vino la salvación a nuestra vida, porque hoy en nuestros días, todo aquel ser humano que es creado por Dios, el día que acepte el perdón por nuestro Señor Jesucristo, por nuestros pecados. ¿Por qué digo esto? Porque Dios vio la condición del hombre. Dios vio la condición del hombre. Dice que Él se inclinó y miró hacia la tierra y vio que su ser humano se había descompuesto. ¿Qué estaba pasando? Se casaban, se daban el casamiento, mataban, comían, bebían, bailaban y hacían toda clase de perversidades. Dice la Biblia, hermanos, en su palabra, que a Él le dolió en su corazón.
A Él le dolió en su corazón y decidió mandar a su Hijo Jesucristo para que viniera y pagara el precio que nosotros teníamos que pagar para poder tener perdón por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque fuimos concedidos ya en pecado. El pecado entró por un hombre, pero también la salvación, hermanos, viene por otro hombre, que ese fue el Señor Jesucristo, mi Salvador. A hoy, en nuestros días, hermanos, recordamos aquel momento cuando el Señor andaba con sus discípulos y que Él andaba por todos lados con sus discípulos, hermanos, andando y caminando, pero llegó un tiempo en que Él acababa, hermanos, de hacer, hermanos, lo que tenía que hacer aquí en la tierra, a esta tierra que dice la Biblia que los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué pasó? Él tuvo que sufrir, hermanos, tuvo que sufrir humillaciones, tuvo que sufrir azotes, tuvo que sufrir, hermanos, toda clase de desprecio. Sin embargo, aleluya, quiero decirles esto, hermanos, que Él soportó todo esto para que nosotros en esta hora pudiéramos tener, hermanos, el derecho de poder nosotros aceptar el sacrificio que Él hizo. Dice la Biblia que Él a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando se llegó el momento, aquellos hombres viendo lo que Él hacía, dándose a conocer el Señor Jesucristo en aquellos días, dándose a conocer por muchas circunstancias, por muchas cosas que Él hizo. ¿Quién podía ser de aquellos hombres que estaban en la tierra, de aquellos sacerdotes que andaban enojados con Él, de los sacerdotes, de los grandes hombres que estaban en las cumbres de las autoridades, que veían, hermanos, cuando el Señor levantaba los que estaban tullidos, cuando el Señor daba vista a los ciegos, cuando el Señor resucitaba a los muertos, cuando el Señor daba de paz al hambriento, cuando Él venía a decirles: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces, la gente no alcanzaba a comprender la grandeza del Hijo de Dios. Él vino a dar su vida hermosa por nosotros, y uno de sus apóstoles estaba, hermanos, junto a Él cuando Él, hermanos, acabó de hacer toda su obra. Uno de sus apóstoles estaba con Él cuando Él ya estaba para partir hacia el cielo, cuando lo quisieron hacer rey, cuando Él dijo: este no es mi reino está en el cielo, mi reino está junto a mi Padre Celestial. Y hermanos, uno de sus apóstoles, cuando ya el Señor resucitó y que anduvo con ellos, entonces cuando dijo: llegó la hora de partir a donde yo debo estar, porque este no es mi reino está allá junto a mi Padre. Entonces, hermano, uno de sus apóstoles dice que se puso triste porque sus apóstoles siempre andaban con Él, porque sus apóstoles siempre estaban junto a Él. Cuando Él no estaba con ellos, cuando se paseaba con ellos, cuando comía con ellos, cuando participaba con ellos, cuando en la pesca milagrosa, cuando en las aguas reprendió las aguas, cuando todas esas cosas pasaron, sus apóstoles sabían perfectamente bien y lo reconocían que Él era el Hijo de Dios. Hermanos, y su apóstol estaba triste porque su maestro le dijo: yo tengo que subir a donde yo estaba más antes. Y hermanos, este apóstol estaba triste y el Señor se puso a verlo y le dijo: ¿por qué estás triste? Este mismo Jesús que ves subir al cielo, este mismo Jesús volverá otra vez y tomará a sí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y dice, hermanos, le dijo, tengo que ir al cielo porque voy pues a preparar lugar, le dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Acercarnos al Señor Jesucristo, pedir perdón por nuestros pecados, pedir perdón por nuestras faltas y decirle que Él es nuestro Dios, que no tenemos otro Dios a quien adorar. ¿Por qué? Porque ha venido a transformar nuestra vida, porque ahora mora el Espíritu Santo dentro de nosotros. El Señor en su palabra dice: vosotros sois templo del Espíritu Santo de Dios. Aquí, en nuestro corazón,
Aquí mora el Espíritu Santo de Dios. Aquí mora, antes de que viniera el Señor, nuestro cuerpo. Vosotros, dice la Biblia, sois templo del Espíritu Santo de Dios. Antes de que el Señor hiciera la obra en mi vida, mi pecho, mi espíritu, mi templo estaba lleno, hermanos, de culebras, de ramos, de ranas, de toda clase de bichos malvivientes, porque mi palabrería era mala, porque yo me mantenía tomando en las cantinas, porque yo era un hombre que estaba lejos de Dios. Pero miren lo que le voy a decir. Un día vio Dios mi condición y me hizo pasar por donde estaban haciendo una iglesia. Yo salía de mi trabajo y antes de llegar a mi casa llegaba a la cantina. Ya no llegaba hasta las 11, 12 de la noche. Y hermanos, ese día yo pasé por donde estaban haciendo una iglesia. Y esa iglesia, hermano, estaba un primo mío, andaban todas las hermanas, fíjese muy bien lo que le estoy diciendo, andaban todas las hermanas, eran más de 100 hermanas, y andaba el pastor haciendo una iglesia de piedra, hermano, de roca, y pasé yo por ahí, mi primo me habló y me dijo, venga, y fui, era, hermanos, el propósito de Dios, el tema de este mensaje. Y me habló mi primo y me presentó con el pastor y me dijo, mire, este hombre es primo mío y este es albañil. Y hermanos, el pastor me dijo, qué bueno, y me saludó y me abrazó. Y hermanos, se amontonaron los hermanos allí donde estaban platicando conmigo y me dijeron, quiero que le eche un ojito a ver cómo vamos. Todos ponían piedra. Las hermanas batían cemento, las otras hermanas tenían arena, otros acarreaban piedra y todos ponían piedra en el muro. Y me dijo el pastor, échale un ojito a ver cómo vamos. Y yo le dije, a decir verdad, van muy mal. No van a llegar ni a la mitad para cuando el muro se desplome. Entonces el pastor, fíjese bien, el propósito de Dios iba adelante de todas las cosas. Entonces, este hombre, el pastor me dijo, véngase a trabajar con nosotros. Le dije, mire, yo trabajo en un departamento que es forestal, donde cuidamos los árboles, los pinos y todas esas cosas. Apagamos quemazones y muchas cosas hacemos. Y yo traigo a mi cargo ahorita como 14 hombres. Y yo soy el que les marco lo que tienen que hacer, el trabajo que tienen que hacer. Hacíamos trincheras de piedra para poner semilleros y que se juntaran las semillas que caen de los árboles y para sembrar en los viveros, para reforestar los montes, reforestar los montes. Entonces, hermanos, yo, hermanos, sin decir nada, le dije, y me dijo, ¿cuánto gana usted? Yo gano tanto allá. Dijo, aquí se lo pagamos. Contamos dinero todos los hermanos y le pagamos. ¿Están de acuerdo, hermanos? Sí, estamos de acuerdo. ¿Saben qué hice? Sin protestar y sin nada, le dije, el lunes me vengo a trabajar aquí. Me fui a trabajar ahí. ¿Y saben qué hice, hermanos? Les cuento parte de mi testimonio. Espérenme un momento, ténganme paciencia. Hermanos, ¿saben qué hacía yo? Yo, hermanos, me iba a la cantina, yo la hice. Yo le encargué las mesas, yo tenía ahí, hermanos, todo el permiso, hermanos, para tomar desde licor hasta de ese licor que hacen en las vinatas, de cigarros, de todo. Me fumaba 3 cajetillas de cigarros diarios. Y hermanos, era mi vida desastrosa. Allí tomaba, allí fumaba, allí bailaba, y hacía todo lo que sea. Cerramos la cantina a las 11 de la noche, yo y aquel señor. Y de ahí nos íbamos a bailar, hermanos, a todas las casas que había, hermanos, de prostitución. Llegaba, hermanos, a veces a la 1, 2 de la mañana a mi casa. A veces no llegaba, a veces amanecía tirado en los pinos, allá, hermanos, todo revolcado. Discúlpeme que se lo dije, pero batido en todas las cosas que había allí. Hermanos, pero Dios tenía un propósito para mí, es el tema. Un propósito para mí. ¿Por qué digo esto? Porque Dios vio mi condición en que yo estaba viviendo. ¿Saben qué me pasaba, mis queridos hermanos? Tenía a mi esposa, nos nació un hijo, ahí estaba vivo, pero después, mis amados hermanos, nos nacieron 4 hijos más. Esos 4 hijos nos duraban nomás 3 o 4 días y a los 4 días se morían. ¿Saben qué pasaba en ese pueblo? Se llama Ejido el Largo Maderal. ¿Saben qué pasaba allí?
Allí, hermanos, no vendían un ataúd. Allí no había hoyos en el cementerio, en el panteón. Allí, hermanos, tenía yo que ir a hacer el hoyo. Tenía, hermanos, que venir a fabricar el cajón. Tenía que llevarlo aquí en mis hombros. Y eso lo vende aquí, en el corazón. Aquí vende, hermanos, dejar un pedazo de nuestra carne ahí en el panteón. Ahí duele mucho dejar, hermanos, nuestros hijos. Después nos nació otro y nos pasaba lo mismo. Después nos nacieron 2 hombrecitos, 2 gemelos. También se nos murieron. Pero déjeme decirle que cuando yo fui a trabajar a esa iglesia, allí, hermano, yo me llevaba 1 litro, un envase de soda, hermano, y pasaba por la cantina todavía, y lo ponía medio de licor y medio de soda, y lo escondía en las piedras, y de allí estaba tomando, hermanos, el licor. Y hermanos, el cigarro no se me acababa de aquí, de la boca, no me lo prendía, se me acababa uno y prendía otro. Y déjeme decirle que el Señor Jesucristo usó al pastor y a unos hermanos para que siempre me estuvieran hablando y diciéndome que eso me iba a perjudicar mi vida, que el licor me iba a hacer mal porque iba a andar en las alturas, en los andamios y podía caerme. Y hermanos, fui entrando y con esto quiero decirles, hermanos, cómo obró Dios en mi vida, cuál era el propósito de Dios para mi vida. Hermanos, un día la iglesia, hermanos, que nosotros andamos haciendo, estaba, hermanos, afuera de la iglesia y adentro, que una iglesita donde se reunían los hermanos, y nosotros hicimos la iglesia alrededor de la iglesia. Y hermanos, allí fue lo hermoso de mi vida, que un día, hermanos, me invitaron a que escuchara la palabra de Dios cuando estaban ellos en el culto y yo poniendo piedras arriba, y me invitaron a pasar un domingo. Y hermanos, yo pasé y me paré en la puerta. Y hermanos, comencé a escuchar a los hermanos cantar alabanzas a Dios. Y una cosa que pasó, hermanos, que yo quiero contarles, y esto es verdad, en mi cuerpo, hermanos, entró un escalofrío, en mi cuerpo entró un escalofrío, hermanos, y ese escalofrío, hermanos, recorrió mi cuerpo. Era el Espíritu Santo que estaba, hermanos, obrando en mi vida. Y hermanos, yo comencé a sentir, hermanos, algo hermoso cuando los hermanos cantaban y tronaban sus manos, hermanos, y la cosa no llegó hasta allí, hermanos. Cuando menos pensé, hermanos, yo ya estaba sentado, hermanos, en la última banca, ya me había quitado de la puerta, ya estaba en la última banca sentado, hermanos, y empezaron los hermanos a testificar cómo Dios había cambiado su vida, cómo Dios los había hecho una nueva criatura, cómo Dios los había sanado, cómo Dios los había, hermanos, transformado de una manera especial y su vida había cambiado totalmente. Ahora eran unas personas que adoraban al nombre poderoso de Dios. Hermanos, el propósito de Dios era, hermanos, que yo estuviera ahí ese día. Cuando el pastor subió a predicar, y hermanos, comenzó a predicar su mensaje, y hermanos, en medio de su mensaje, cuando él comenzó a desarrollar su mensaje, hermanos, la cosa se puso mejor, porque comenzó, hermanos, a desarrollar su mensaje, y en una de las partes de su mensaje dijo esto, fíjese muy bien lo que dijo, los borrachos, los mentirosos, los idolatras, los hechiceros, los borrachos, los fumadores, todos esos no tendrán parte en el reino de Dios. No tendrán parte en el reino de Dios. ¿Y sabe cómo me sentí yo? Me sentí totalmente perdido. Dije, yo no tengo salvación. ¿Qué haré yo? No voy a tener parte en el reino de cielos. Yo no voy a tener perdón de Dios. Y hermanos, pasó algo maravilloso en mi vida. Dios comenzó a tratar conmigo el propósito de Dios, como fue el tema de esta tarde. El propósito de Dios es que Dios en esa tarde quería cambiar mi vida completamente. Quería hacerme una nueva criatura. Y el Señor obró en mi vida de una manera especial.
Por eso le agradezco a mi Dios, aleluya, que Él es el Señor de mi vida, que Él es mi Salvador, que Él es el que me ofrece vida eterna, que Él es el que me sana, que Él es el que me libra de problemas, que Él me ha hecho una nueva criatura, que ahora en mi pecho salió todo lo que había y que ahora en mi pecho habita el Espíritu Santo de Dios. Quiero decirles en esta hora que el Señor Jesucristo hizo una obra en mi vida. El Señor predicador en esa hora hizo su aplicación del mensaje, en esta forma, porque ese era el propósito de Dios. El pastor hizo su aplicación de su mensaje que estaba predicando y dijo, pero hay una manera de escapar, de la esclavitud en que tú vives. Y me dijo, la única manera de escapar es que tú entregues tu vida a Jesucristo, que tú le abras tu corazón para que Él entre. Él está diciendo en su palabra, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, porque hay un texto en la Biblia que no se me olvida, que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, el que a mí sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida eterna, gloria a su nombre. Hermanos, me dije, aquí ahí está la manera de escapar. Por último, el pastor, hermanos, al terminar su mensaje, dijo estas palabras. La Biblia dice que nosotros podemos probar a Dios. Palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Nosotros podemos probar a Dios. Y hermanos, a mi mente vino que se me habían muerto 4 hijos y que me dolía mucho aquí en mi corazón. Y hermanos, el propósito de Dios era, hermanos, que yo reconociera que estaba errando el camino. Ese no era el camino de Dios, ese no era el camino que me está diciendo la Biblia. Ese no era el camino, porque Él dice, yo soy el camino. Yo estaba errando completamente el camino de Dios. Yo soy la vida. ¿Dónde iba yo a buscar la vida? En Jesucristo solamente se encuentra la vida. Yo te digo, querido hermano, persona que me escuchas en esta hora, en Jesucristo hay perdón, en Jesucristo hay vida. Él te está ofreciendo vida eterna, Él te está ofreciendo perdón de pecados. Ningún hombre aquí en la tierra tiene poder para perdonar pecados. ¿Por qué te digo esto? Porque mira, hermano, esta palabra de Dios dice, hermanos, dice en su palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y un pecador no puede perdonar a otro pecador. ¿Por qué? Porque él necesita ser perdonado. Quiero decirte, hermanos, que de ahí salí de esa iglesia. Yo pasé al altar, oraron por mí, salí transformado. Me fui a la casa, hermano, llegué temprano a mi casa por primera vez. Mi esposa me preguntó y me dijo, ¿por qué vienes ahora tan temprano? ¡Qué milagro! ¡Qué bueno que viniste temprano! Y hermanos, yo tenía deseo de jugar con mis hijos. Yo tenía deseo de jugar con mi único hijo que tenía. Y hermanos, lo bonito de todo fue, hermanos, que le dije a mi esposa, ¿sabes de dónde vengo? Esposa mía, vengo con los hermanos de la iglesia y dijeron esto y esto y esto y esto, pero también dijeron que esto y esto, que yo necesitaba abrir mi corazón para que Dios entrara a mi vida y que el propósito de Dios era que yo aceptar al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, el único que tiene poder para perdonar pecados, el único que dio su vida hermosa por mí, que sufrió toda clase de desprecios, toda clase, hasta llevarlo a una muerte de cruz. Lo crucificaron, lo mataron, lo azotaron, pusieron su corona de espinas, hicieron todo lo que pudieron en contra de mi Señor Jesucristo, porque no lo conocieron, porque Él a los suyos vino, como dijimos ahorita, y los suyos no lo conocieron. ¿Sabe qué pasó? Nos pusimos de acuerdo porque mi esposa estaba embarazada. ¿Sabe qué hicimos? Hicimos un acuerdo a mi esposa y yo, muy contenta ella, porque yo llegué temprano ese día.
Vamos a probar a Dios, como dijo el pastor, que la Biblia dice, probadme ahora. Hermanos, hicimos un compromiso, mi esposa y yo. Dijimos, cuando esté la iglesia sola, porque ¿sabe qué? Teníamos vergüenza llegar a la iglesia. Teníamos vergüenza, pues ¿sabe por qué? Porque estábamos llenos de pecado, llenos, hermanos, de contradicción contra las cosas de Dios. No conocíamos a Dios, pero el propósito de Dios era, hermanos, que nosotros le recibiéramos como nuestro único y suficiente Salvador, y que por medio de Él pudiéramos llegar ante el Rey de Reyes, gloria a su nombre, que se llama, hermanos, Jehová, Dios de los ejércitos. A Él sea la honra y también la gloria. Hicimos el acuerdo, mi esposa y yo. Fuimos a la iglesia el siguiente domingo. Llegamos cuando estaba sola, ella en su lado y yo en mi lado, y el acuerdo que hicimos fue este. Fíjese muy bien usted lo que hicimos, el acuerdo ella y yo. Dijimos, vamos a ir a la iglesia y le vamos a decir al Dios eterno, si es, Señor, que es cierto que usted puede transformar nuestra vida y puede solucionar nuestro problema, si ese niño o esa niña que nos va a dar de ese embarazo que está allí con mi esposa, le vamos a servir. Fíjese nomás, yo poniendo condiciones, mi esposa poniendo condiciones. No conocíamos, hermanos, el amor de Dios, no conocíamos el propósito de Dios. Dios vio nuestra condición y tuvo misericordia de nosotros. Por eso le digo, si usted se encuentra en este mismo problema, si usted tiene esta misma necesidad, sin pensarlo ni un solo momento, venga a los pies de Jesucristo y Él le va a hacer libre. Y Él le va a hacer libre de toda enfermedad, de todo problema. En su matrimonio va a ser feliz con sus hijos. Déjame decirle que la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hermanos, hicimos, hermanos, nuestra oración, llegaron los hermanos, toda nuestra vida fue diferente, llegaban, nos abrazaban, nos amamos, nos saludaban, nos felicitábamos, porque habíamos ido a la iglesia. Pasó el tiempo, hermanos, nos fuimos a la casa, yo ya no fui a la cantina, yo salía de mi trabajo, hermanos, y llegaba a mi casa, llegaba con mi familia, a jugar con mi hijo, a estar, hermanos, en compañía de mi esposa. Todo, hermanos, era tranquilidad. Déjenme decirle lo que pasó enseguida. Enseguida, hermano, yo trabajaba, ya no trabajaba allí en la iglesia, ya trabajaba en el ferrocarril haciendo muros, hermano, para que pusieran la vía, hermanos, arriba, haciendo muros de piedra, porque mi trabajo era albañil. Y hermanos, trabajaba allá. En un día oí, hermanos, llegó un telefonazo donde mi esposa estaba grave, estaba como a 15 kilómetros de retirado. Busqué, hermanos, un motor de esos que andan en la vía, no encontré ni uno. Busqué un caballo, busqué un carro, no hallé ninguno. ¿Sabe qué hice? Me vine, corre, porque yo amaba mucho a mi esposa y aún muerta la sigo amando. Hermanos, y Llegué a la casa, hermanos, cansadísimo. Teníamos, hermanos, 2 cuartitos solamente, una cocina y una sala. Y, hermanos, fíjese cómo es el propósito de Dios. En la casa donde estaba mi esposa, en el cuarto donde estaba mi esposa, llegué yo y le dije, ¿cómo sigues? Dijo, todo muy mala. Pero mire lo que pasó. Dios propone todas las cosas y todas las cosas las pone a la medida, porque Él mira, hermanos, a sus hijos. Y, hermanos, la cosa pasó muy bonita. En el seguro, hermanos, de la mesa del huracán había una persona que era, hermano, la que se encargaba de los partos. Ya la habían pensionado, era amiga de mi esposa. Se dio cuenta, hermanos, que mi esposa iba a dar a luz. ¿Sabe qué hizo? Allí estaba con ella cuando yo llegué. Yo le dije a mi esposa, voy a traer un taxi para llevarte al seguro, para que te alivie. ¿Sabe qué me dijo la enfermera? Me dijo, no, si usted se la lleva se le muere en el camino, porque la criatura ya viene naciendo. ¿Sabe qué pasó? Cuando mi mamá estaba allí en la cocina, me había servido un vaso. Así. Les dije, hermanos, que nos había nacido una niña, muy hermosa la niña.
Y nos nació esa niña, hermanos, y nosotros, hermanos, estábamos con el pendiente, pero en nuestra mente, fíjese muy bien lo que yo le voy a decir, en nuestra mente estaba, hermanos, la promesa que habíamos hecho a Dios. Y estaba en nuestra mente, hermanos, lo que el pastor nos había dicho que podíamos probar a Dios. Y la promesa que nosotros habíamos hecho con Dios de ponerle, hermanos, a esa niña o a ese niño como su niño, como si fuera niño o si fuera niña, como su hijo Jesús. ¿Para qué íbamos a hacer esto? Para que cuando nosotros quisiéramos apartarnos del camino de Dios, le habláramos a nuestra niña, nos acordáramos de que habíamos hecho, hermanos, un juramento con Dios, de que habíamos hecho, hermanos, algo hermoso delante de Dios, le habíamos hecho la promesa de que pondríamos como su Hijo Jesucristo. ¿Sabe qué pasó? Aquí le voy a decir. ¿Sabe qué pasó? Pasó un día, pasaron 2 días, pasaron 3 días, pasaron 4 días, pasó una semana, pasaron 2 semanas, pasaron 10 días, pasaron 20 días, pasaron 40 días y la niña estaba hermosa, hermosa mi hija. Y entonces, hermano, ¿sabe qué hicimos? En agradecimiento a Dios fuimos y la presentamos a la iglesia y le dijimos, Señor, gracias. Gracias por habernos dejado a nuestra hija, porque hoy no tuvimos que ir a hacer el cajón, ni ir a hacer el hoyo, ni ir a sepultarla. Hoy está con nosotros y esa es la voluntad de Dios, es el propósito de Dios. De que nosotros, hermanos, nos acerquemos a Dios, el Todopoderoso, el que todo lo puede. Entonces, hermanos, mi hija está sanita. ¿Sabe qué pasó después? Nos nacieron otros 2 hijos y están vivos. Y mi hija, hermanos, que fue la bendición de Dios, hoy, hermanos, se casó, tiene 4 hijos y ya es abuelita. Y esto, hermanos, se lo debo a Dios nuestro Señor, que Él, hermanos, vio la condición en que yo estaba viviendo, me hizo una nueva criatura. Hermanos, todo mi agradecimiento hacia Dios fue, hermanos, aprender a predicar. Yo le dije al pastor, Señor, yo quiero aprender a predicar. El Señor me dio estudio, llegó un hermano, hermanos, que era maestro del instituto. Cambiaron al pastor y dejaron a ese hermano que era maestro del instituto. Nos metió a muchos hermanos a estudiar. Hermanos, nos dio estudio. A hoy, hermanos, hermanos, predico en las iglesias, predico en la calle, predico en los hogares. Y para no hacerles muy largo, hermanos, este relato, quiero decirles, hermanos, que en poco tiempo el hermano me dejó todas las misiones del pueblo de Largo Madero. Teníamos culto todos los días y todos los días recibíamos bendiciones de Dios. Íbamos y llenábamos los hogares, hermanos de hermanos, y era una bendición grande de parte de Dios. Hermanos, tuve iglesias a mi cargo, he tenido, hermanos, iglesias. Yo les platico a todos mis amigos y a ustedes también que están escuchando este testimonio, que Jesucristo, hermanos, es la única salvación para nuestras almas. Y hermanos, en su palabra, hermanos, dice: yo soy el camino, lo vuelvo a repetir, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Hay caminos, hermanos, que al hombre le parecen derecho, hermanos, dice la fin es camino de muerte. Un apóstol, hermanos, le preguntó al Señor Jesucristo cuando iba a ascender hacia el cielo, allá donde está en su trono, le dijo: Señor, ¿pero qué señales, Señor, habrá de tu venida? El Señor Jesucristo, hermanos, con todo su poder y con toda su gloria, le dijo: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé? Dice la Biblia: se mataban, se casaban, se daban en casamiento, hacían toda clase de maldad, menos acordarse de su Creador. ¿Cuál era el propósito de Dios entonces? Que el hombre viviera feliz, que el hombre viviera para siempre, pero el hombre desobedeció a Dios. Por eso le dijo el Señor: el fin del mundo será como en los días de Noé, como en los días de Noé, que todo era perversidad, todo era peligro. ¿Qué estamos viviendo en estos tiempos? Estamos viviendo los últimos días, mi querido hermano, mi querido amigo, mi querido familiar. Arrepiéntase, haga, por favor,
lo que la Biblia dice: ven, dame, hijo mío, tu corazón, ábrale su corazón, dígale: Señor, entra a mi vida, límpiame de todo pecado, hazme una persona nueva, transforma mi vida como transformaste la vida del hermano Higinio, transforma su vida, cámbiale su vida, su modo de pensar, su modo de... Ahora yo alabo a mi Dios en toda hora, en todo momento, porque estoy agradecido con Dios. Mire, Dios acaba de hacer un milagro conmigo. Tenía 4 meses con una sonda cuando no podía desalojar mi vejiga, no podía orinar, mis vías urinarias estaban tapadas. 4 meses esperando en el seguro que me dieran el pase para que me operaran. No hubo no hubo tal pase, sino que Dios en su infinita misericordia, y pidiéndole yo a Dios que me ayudara. Un día no iba yo a la iglesia porque me daba vergüenza traer la bolsa colgando, esa que le dan a uno cuando trae la sonda. Ese día la hice bolita y la metí abajo de mi sudadera y fui a la iglesia. Lo primero que me encontré, porque Dios, yo confío en Dios, que Él fue el que me guió a ese lugar. Y hermanos, estaba un hermano allá afuera y me dijo: hermano, ¿qué pasó? Le dije: no venía porque, ¿por qué no había venido? Me dijo. Le dije: porque traigo una sonda, tengo 4 meses esperando que me den la orden de operación. Y me dijo: hermano, yo estaba igual. Y resulta que un hermano vino y me dijo que le fuera con un hermano que es doctor. Y hermanos, y no fui a la operación, y fui con ese hermano, y a los 15 días me quitó la sonda y ando perfectamente bien. ¿Sabe qué hizo ese hermano? Fue y me llevó y me dijo dónde era, porque era domingo y estaba cerrado. Pero el lunes me presenté con ese hermano y le digo: mire, vengo recomendado por el hermano Carlos. Y el hermano me atendió, me puso una inyección, me dio el medicamento. A los 15 días dejé la sonda, hermano, y hoy estoy perfectamente sano, gracias a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me guió hasta ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque Dios me ama. Y también a usted le ama. Y quiere hacerle una nueva criatura. Por eso le quiere que usted le abra su corazón y le diga: entra a mi corazón. Entra a mi corazón. A hoy ya es todo lo que le voy a decir. Y hermano, espere un nuevo testimonio, un nuevo mensaje, hermano, porque voy a seguir siguiendo mensajes para que la gente lo vea. Si a usted le gustó este testimonio, póngame un like. Y hermanos, suscríbase, hermano, suscríbase a este canal, suscríbase, y mi deseo más grande es que Dios le bendiga. Y hermanos, acérquese a Jesucristo, acérquese. ¿Cuán grande puede ser su problema? Es más grande el poder de Dios. Dios les bendiga y los guarde.